Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Muy bien, la verdad. Expectantes un poco a ver qué hace el mercado, ¿no? No sé, no sé si a ti te ha sorprendido. Yo estoy sorprendido con la poca volatilidad que hemos visto desde la reunión de la Fed, con lo movido que estaba todo y justo llevamos unos días un poco más tranquilos. Sí, pero bueno, al final la subida de tipos estaba claramente en precios y todo el mundo esperaba subida de tipos. Es verdad que con la situación que tenemos en Ucrania y Rusia, pues se ha complicado un poquito, pero bueno, estábamos esperando una subida de de tipos la hemos tenido y parece que en todos casos, si leemos entre líneas, que tú sabes que siempre estas reuniones de la Fed, del Banco Central Europeo, hay que leer entre líneas. Si leemos entre líneas, parece que sí que nos sentimos un poco más cómodos con el discurso de la Fed y parece que la Fed podría eh, ser más cauta, para así decirlo, en cuanto a subida de tipos. En todos casos, pues eso fue un poco por eso explica la calma en los mercados, incluso, bueno, unos mercados casi subiendo, ¿no? Pero después de la reunión de la Fed, parece que es un poco más cauta en cuanto a subida de tipos de cara a lo que se podía esperar antes de esta situación en Ucrania. ¿Por qué? Porque el otro día en el mensaje insistía en que podía haber perfectamente una subida de tipos en cada reunión del año. De hecho, a preguntas de prensa no lo dicen porque no pueden decirlo como tal, pero no descartó ese escenario. Los primeros titulares era la Fed será contundente con las subidas de tipos. ¿No? Y lo será en caso de que tengamos inflación muy fuerte. Y es verdad que la inflación, como sabes, es un tema que nos tiene preocupados desde tiempo. Ya parecía un poco menos desde que empezó la guerra en Ucrania, pero está volviendo y va a volver con fuerza. Pero sobre todo en el escenario, en los dots, como se llaman, ¿no? Un poco de los minutes de la Fed, parece que sí va a ser contundente, pero que en todos casos lo va a hacer con cautela, tomando en cuenta también la situación del crecimiento económico, que podría ser un poco, como sabes, menor de lo esperado. Se calcula que entre 0,5 y 1% de crecimiento a nivel mundial, seguramente en Europa peor todavía que en otras partes del mundo. Por lo cual, parece que el mercado en todos casos se lo ha tomado con más calma, ¿no? Y parece que la Fed sí que está mirando la situación del crecimiento, no solo la inflación. Ahora, lo que tú dices es cierto también, que la Fed, y lo mismo que el Banco Central Europeo, serán contundentes en caso de que la inflación esté, pues, desbocada. Ujú. Sebastián, a mucha gente le ha sorprendido que siendo unas subidas de tipo, que todavía es, hombre, si suben 6 o 7 todavía no pasamos siquiera del 2%, haya habido tal castigo a muchos sectores que son más sensibles a las subidas de tipos, ¿no? Sobre todo la tecnología, por ejemplo. ¿A ti te ha sorprendido o está dentro de la lógica? Porque aunque sea llegar al 2% o no llegar, es una subida muy fuerte desde los niveles en los que estábamos. A ver, nos tiene que preocupar la inflación, eso es verdad. Hay que decirlo claro y alto porque, primero, hace muchísimo tiempo que no tenemos inflación, por lo cual estamos un poco, nos hemos desacostumbrado, primero, y luego porque la inflación cuando empieza, bueno, pues puede ir más rápido de lo deseado, por lo cual nos tiene que preocupar, eso primer tema. Eh, y es verdad que la inflación da señales, al menos en temas de mercado, en datos de mercado, no tanto en datos económicos, pero en datos de mercado sí que da señales de ir un poco más fuerte, con más ritmo de lo que se esperaba. Y es verdad que hay sectores, bueno, que van a sufrir por la subida de inflación, pero también es un poco el tema o el mensaje que quiero dar. Hay sectores que deberían de verse beneficiados, sectores y empresas. Entonces, es verdad que el sector tecnológico, por ejemplo, es un sector que parece, ¿no? Que es un sector que puede sufrir de subidas de tipos de interés, inflación. O sea, los dos temas están los dos, ¿no? Muy vinculados el uno con el otro. Entonces, podemos decir inflación, como podemos decir subida de tipos, porque van a ir de la mano, para así decirlo. Entonces, una subida de tipos para empresas que son muy crecimiento, growth en inglés, ¿vale? Evidentemente, bueno, puede ser un tema complicado, ¿no? Ahora bien, mi mensaje es que incluso en un sector como el tecnológico y otros,
que podrían sufrir de inflación o de subida de tipos. Hay muchas empresas, no es monolítico, muchas empresas en el sector tecnológico que no van a sufrir o incluso que podrían verse beneficiadas, en aquellas empresas que no son tan crecimiento. Hay empresas con valoraciones muy razonables en el sector tecnológico y eso nosotros lo cuidamos mucho. Y bueno, pues estas empresas deberían de verse beneficiadas. En todos casos, está claro que mi recomendación sería ir a temáticos en caso de subida de inflación, subida de tipos, una inflación un poco más elevada. Porque, bueno, las temáticas, para así decirlo, tenemos un horizonte temporal más largo, eh, son temáticas a largo plazo, por lo cual evitamos todo el tema de factorial financing, como se llama, de ir con los acontecimientos o gestionar con demasiada emoción, por lo cual eh, hay va a haber muchas oportunidades, va a haber sectores y empresas que van a sufrir, sí, pero va a haber muchas oportunidades. Y de último, en el sector tecnológico hay bastantes empresas que son capaces o que tienen un poder de fijación de precios mucho más elevado que otras empresas. Y eso es muy importante en caso de inflación, poder repercutir a nosotros, no sé si es buena noticia, pero bueno, puede repercutir al, al comprador, al consumidor, un aumento de precios. Bueno, de hecho, en España, cuando se puso aquel impuesto, enseguida, por ejemplo, Amazon lo que hizo fue inmediatamente cargárselo a los vendedores, que probablemente muchos vendedores se lo cargarían al consumidor también, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son esos otros sectores que sí lo pueden hacer bien, o ideas, o temas, o Bueno, tendencias, o megatendencias que lo pueden hacer bien, Sebastián? sí, a ver, está claro que el sector energético y agrícola pues está beneficiando de alguna manera, ¿no? De la subida de precios tan increíble, ¿no? Que estamos teniendo en estos sectores, por lo cual pues ahí seguramente si hay inflación estos sectores deberían de verse beneficiados. Eh, Hay sectores como el lujo donde es más fácil repercutir un aumento de precios porque los márgenes son muy elevados y debería ser más fácil. En caso de subida de tipos, es bien conocido, pero yo creo que está bien repetirlo y decirlo, que el sector financiero va a mejorar sus márgenes, por lo cual el sector financiero, bancos, aseguradoras también son sectores que, en este caso, por subida de tipos, deberían bueno, de mejorar su situación. Por lo cual, bueno, pues tenemos bastantes sectores. Temáticas, para mí, claramente, una temática, por eso insistía mucho en el sector tecnológico, una temática tecnológica a largo plazo, multisector, multipaíses, eso sí que me parece que diversificación, buscando diversificación en estilo entre valor y crecimiento, sabiendo que la temática tecnológica no va a desaparecer, ¿vale? Desde luego, tenemos cada vez más necesidad por ciberdefensa, ciberseguridad, infraestructura de datos, por lo cual la temática del Big Data para nosotros es una temática, si lo miramos a largo plazo, pero incluso por ahora, sabiendo que es una temática global, multisectorial, que desde luego está muy bien posicionada de cara a la situación que tenemos y que seguramente vamos a tener. Eh, También que vaya por delante que nadie sabe cómo va a terminar esta guerra en Ucrania y que incertidumbres las hay. Está claro. Para terminar en 15 segundos, Sebastián, ¿tú dirías que es momento de aumentar riesgo en carteras o de ser prudente? 15 segundos. No hay que volverse loco nunca, ni en bajar riesgo ni en subir riesgo. Yo creo que todo hay que hacerlo con pauta, no todo al mismo momento. Es un buen timing seguramente para pensarlo y para hacerlo de alguna manera, pero nunca hay que volverse loco. Eso sería mi titular. Ok, perfecto, Sebastián. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde.